La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 hasta 1945, desde la llegada de Hitler y el partido nazi, que emprendían una campaña de discriminación contra los judíos, que se resume en el odio que tenía hacia ellos, con el objetivo de aislar y segregar a esta población, y esta se divide en tres fases. La fase europea comienza el 1 de septiembre de 1939, donde Adolf Hitler anunció la invasión a Polonia frente al alemán Reichstag, diciendo: "Esta noche soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio". Cabe recalcar que todo fue falso para comenzar la guerra. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania, pero no se inmiscuyeron en los combates. El 17 de septiembre de 1939, Polonia sufrió la derrota a manos de las fuerzas alemanas y soviéticas, que procedieron a dividírselas. El primer gueto de Polonia fue establecido en la ciudad de Piotrków-Trybunalski en octubre de 1939, apenas un mes después de la guerra. El 30 de abril de 1940 se delimitó un gueto en la ciudad de Lodz. Los alemanes crearon al menos 1000 guetos en los territorios ocupados, y el gueto más grande fue establecido en Varsovia, Polonia. La Wehrmacht invadió Dinamarca en abril de 1940, usando ese país como trampolín hacia Noruega. Desde allí llegaban materias primas necesarias para la Alemania nazi. Gran Bretaña intentó interrumpir el abastecimiento enviando soldados a Noruega, pero allí los aliados también capitularon en junio. La campaña nazi hacia Occidente ya había comenzado. Campaña en el frente occidental, conocida como Batalla de Francia, tenía como objetivo primordial la conquista del país galo, el más importante y poderoso enemigo de Alemania. Duraría pocas semanas, desde el 10 de marzo de 1940 hasta el 25 de junio de ese mismo año. Concluyó con total derrota francesa. Los alemanes atacaron por la espalda a las tropas francesas y se dirigieron a París, que fue ocupada a mitades de junio. El 22 de junio de 1940. Francia capituló y fue dividida en un territorio ocupado por Alemania nazi y en la Francia de Vichy, gobernada por un régimen bajo el mando del general Pétain. El Duce, el 10 de junio de 1940, declaró la guerra a Francia e Inglaterra como aliada de Alemania, con ansias de establecer un nuevo imperio italiano. Italia ocupó territorio en Yugoslavia en 1941, al igual que en Grecia, y una pequeña porción del sur de Francia en 1942. La segunda fase, de 1942 a 1943, también conocida como la Guerra Mundial, adquirió una enorme dimensión en diciembre de 1941, puesto que ahí entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. Es en esta fase cuando se desarrolla la confrontación bélica en tres fuentes. El 22 de junio de 1941 se puso en marcha la Operación Barbarroja. Los alemanes establecieron tres objetivos fundamentales que fueron asumidos por tres cuerpos del ejército: el del norte, que buscaba la conquista de Leningrado; el del centro, que apuntaba hacia Moscú; y el del sur, cuyo objetivo era Kiev. En la Guerra del Pacífico de 1937 a 1945, la perspectiva de Tokio era que la única barrera para convertirse en una potencia mundial era su falta de recursos naturales. Abrazaron el modelo colonial de un imperio que los hizo deseosos de dominar China y las Indias Orientales holandesas. En octubre de 1942, los alemanes prosiguieron su ofensiva, pero esta fue contestada con una fuerte reacción por parte de estos, que se habían retirado al Maine. Con esta acción, los británicos buscaban desalojar definitivamente a las tropas del eje del norte del África. La batalla concluyó con la derrota de las fuerzas italo-germanas. Con las victorias alemanas en Rusia, los japoneses calcularon que la Unión Soviética se colapsaría en breve. Decidieron aprovechar la coyuntura y emprender la conquista del sudeste asiático, pero necesitarían derrotar primero a Estados Unidos de Norteamérica. Hideki Tojo fue primer ministro japonés y el primer partidario de entrar en guerra con Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, portaaviones japoneses atacaron por sorpresa la base de Pearl Harbor en la isla de Hawái, a varios miles de kilómetros del archipiélago japonés. Dejaron fuera de combate 8 grandes naves, causando serios desperfectos en las instalaciones portuarias y, desafortunadamente, bajas humanas. La fase final, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva contra Berlín. El 25 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se unen con Estados Unidos, que atacan por el oeste en Torgau. Mientras las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicida y Berlín se rinde el 2 de mayo de 1945.
Apresurándose para reclamar Berlín, los soldados soviéticos corren por las calles de la capital alemana en abril de 1945. Para ese entonces la ciudad estaba en ruinas por el bombardeo de los aliados, y el Tercer Reich de Hitler estaba desmoronándose. Las fuerzas alemanas se rindieron el 7 de mayo y al día siguiente fue declarado el Día de la Victoria. En enero de 1945, las tropas estadounidenses y británicas habían ido reconquistando las islas del Pacífico e Indochina. La pérdida de Iwo Jima constituyó un grave contratiempo para Japón, pues desde ella los aliados controlaban una amplia área que amenazaba directamente al archipiélago japonés. Durante 2 semanas, los americanos atacaron Okinawa, más potentes que el bombardeo a las defensas nazis con cargas de artillería. Estadounidenses desembarcaron en las playas de la isla y fue allí mismo, mientras luchaban contra las fuerzas japonesas, cuando conocieron la noticia del final de la guerra en Europa, y hasta el 21 de junio, cuando por fin la isla fue tomada. El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima fue destruida por un incendio atómico que provocó la muerte instantánea de cerca de 100.000 personas, a las que hubo que sumar las que fallecieron posteriormente por causas de las heridas y los efectos de las radiaciones. El 9 de agosto, una segunda bomba nuclear arrasó la ciudad de Nagasaki. Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. La firma se realizó en el acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio. Habían transcurrido 4 meses desde la rendición del Tercer Reich, y así fue como concluyó la Segunda Guerra Mundial.